Hola a todos, mi nombre es Victoria Rojas Ortiz, soy médica residente de pediatría y ayudante de anatomía desde el año 2013. Hoy vamos a hablar sobre la cintura pectoral y la articulación del hombro. Vamos a empezar hablando de la cintura pectoral, o también tradicionalmente conocida como la cintura escapular. Es la región del hueso que une el tórax con el miembro superior. Está compuesta por dos huesos. Por un lado tenemos la clavícula, que es un hueso largo que tiene forma de C cursiva. Tiene dos caras, una superior y una inferior. Y dos extremos, que son el extremo acromial, que es el que vemos más a la izquierda de la pantalla. Discúlpenme, pero no funciona el láser. Y un extremo external, que es el que se ve más a la derecha. Para ponerla en posición anatómica, recuerden que la clavícula tiene una curvatura medial, que es cóncava hacia posterior, y una curvatura lateral, que es menos pronunciada y es cóncava hacia anterior. Por lo tanto, lo que vemos en la pantalla, en la parte superior, es una clavícula izquierda en posición anatómica. El otro hueso que forma parte de la cintura pectoral es la escápula. Es un hueso plano que tiene dos caras, tres bordes y tres ángulos. La cara anterior es la que vemos a la izquierda. Vamos a tener la fosa subescapular, donde se va a insertar el músculo del mismo nombre. Y en la cara posterior, que es la que se ve a la derecha, vemos esa estructura ósea prominente, que es la espina de la escápula, que finaliza en el acromion, que es lo que se articula con la clavícula, como se ve en la pantalla. Y en el ángulo lateral tenemos la cavidad glenoidea, que se articula con el hueso húmero, como vemos ahí en la pantalla. Y que también contiene la apófisis coracoides. Eso fue una brevísima descripción de los huesos de la cintura escapular. Es importante que en casa practiquen cómo describir un hueso, ponerlo en posición anatómica, clasificarlo, poder justificar por qué, que sepan qué estructuras, o sea, qué músculos se insertan en cada lugar, qué articulaciones tiene y las relaciones de los huesos, ¿sí? Porque es muy probable que en el primer parcial algún hueso les toque. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hablar un poco sobre los ligamentos propios de la escápula, ya que hay varios preparados en las mesas donde se ven y se pueden marcar y es importante que ustedes lo reconozcan. Son estructuras fibrosas que se extienden entre distintas partes de este hueso. Tenemos por un lado el ligamento coracocromial, que está marcado en violeta en la pantalla y se extiende desde el vértice del acromion al borde lateral de la apófisis coracoides. Por otro lado tenemos el ligamento transverso superior. Acá tenemos una vista posterior de una articulación del hombro derecha y lo que se ve con la flecha es el transverso superior, que como ven va de un lado al otro de la escotadura de la escápula. Se puede observar en esta foto que se conforma un anillo osteofibroso, dentro del cual vamos a ver que va a pasar el nervio supraescapular. En este caso los vasos van por afuera de este anillo, ¿sí? Y el tercer ligamento es el ligamento transverso inferior, que es el que vemos ahora marcado con la segunda flecha violeta, que va desde el borde lateral de la espina hasta la cara posterior de la cavidad glenoidea y que forma otro anillo osteofibroso por donde van a ir los tanto nervio como arteria como vena supraescapulares, ¿sí? Que van desde la fosa supraespinosa a la fosa infraespinosa. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se unen estos dos huesos para formar esta cintura escapular. Empecemos hablando de la articulación acromioclavicular. Recuerden siempre que vamos a hablar de una articulación, tenemos que clasificarla. En este caso es una articulación sinovial plana. Como en todas las articulaciones sinoviales, vamos a tener las superficies articulares, que en este caso son el borde medial del acromion con la extremidad acromial de la clavícula, y vamos a tener distintos medios de unión. Por un lado la cápsula articular, el ligamento acromioclavicular, que va a reforzar esta cápsula en su cara superior, y en este caso esta articulación tiene un disco articular. El disco articular tiene la función de hacer que coapten mejor las superficies articulares. Esto, o sea, la presencia de un disco, es lo que lo convierte también en una articulación compleja. Recuerden eso para la hora del examen.
Otra articulación que une estos dos huesos es la articulación coracoacromial. Esta articulación va a pertenecer al grupo de las articulaciones fibrosas y va a ser una sindesmosis. Esto quiere decir que las estructuras están unidas a través de ligamentos. En este caso son los ligamentos coracoacromiales. Vamos a tener dos. Uno es el ligamento trapezoideo, que tiene forma de trapecio y lo vemos marcado en rojo, que se extiende desde la apófisis coracoides a la extremidad acromial de la clavícula. Y hacia posterior tenemos el ligamento conoideo, que es este que está marcado en celeste, que va a ir hasta el borde inferior de la clavícula en el tubérculo conoideo. Ya hablamos de cómo se unen entre sí los huesos de la cintura pectoral. Ahora vamos a ver cómo se relacionan con la caja torácica. La articulación escapulotorácica la clasificamos o la ponemos dentro del grupo de las cisarcosis y realmente no es una verdadera articulación, sino que son dos planos musculares que se desplazan utilizando planos conjuntivos. Tenemos por un lado la escápula con el músculo subescapular y el serrato anterior, y por el otro lado la pared torácica entre la segunda y la séptima vértebra, la segunda y la séptima costilla, con el músculo también serrato anterior. Estos planos conjuntivos lo que me van a permitir son el deslizamiento y el desplazamiento de una estructura sobre la otra para realizar los movimientos necesarios para la articulación del hombro, que vamos a hablar cuando hablemos de biomecánica. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la articulación del hombro. Es la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Es una articulación sinovial esferoidea. En cuanto a los grados de movimiento, es una diartrosis porque tiene amplio movimiento. Y como dijimos, al ser una articulación sinovial, tenemos superficies articulares. Por un lado, la cabeza del húmero, que es una tercera parte de una esfera, como ven en la pantalla. Está revestida por una capa pequeña de cartílago articular, que lo que hace es evitar la fricción entre las superficies y que se orienta, cuando uno lo pone en posición anatómica, hacia medial, superior y posterior. Por otro lado, tenemos la cavidad glenoidea de la escápula, que es menos extensa que la cabeza del húmero, por lo tanto va a estar completada, por así decirlo, por lo que se denomina rodete glenoideo, que es lo que está marcado con la flecha violeta. La función del rodete es completar el contorno de la cavidad glenoidea de la escápula, lo mismo, para que aumente la profundidad de esta estructura, digamos, y que pueda recibir mejor a la cabeza del húmero. En cuanto a los medios de unión, en este caso, al ser una articulación sinovial, tenemos la cápsula articular, que va a estar revertida por su cara interna por la membrana sinovial que ya conocen, y que va a estar reforzada por ligamentos. En la imagen que vemos en la pantalla tenemos una vista anterior de la articulación del hombro derecha, que se puede ver el húmero y la escápula con la apófisis coracoides y el acromion, y la disección para que se puedan ver bien los ligamentos. Tenemos los ligamentos que son independientes de la articulación, el ligamento coracohumeral, que está marcado en violeta en la pantalla, que se extiende desde la apófisis coracoides y se divide en dos fascículos que van a llegar hacia el tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero, y en el medio va a pasar el tendón de la cabeza alargada del bíceps braquial. El ligamento coracoglenoideo también está descrito y suele ser más profundo a este, así que no lo vemos en la pantalla. Después tenemos los ligamentos que son propios y que están en íntima relación con la cápsula, que tenemos el glenohumeral superior, el glenohumeral medio, en el medio del cual va a estar conformado este espacio, que es el foramen oval, donde la cápsula está más débil, y el ligamento glenohumeral inferior, que es el que está marcado en azul.
Por otro lado, tenemos los músculos periarticulares, que en este caso funcionan como medio de unión, que es lo que también se conoce como ligamentos activos, ¿sí? Y que justamente van a ser los músculos que conforman el manguito rotador. Tenemos el músculo subescapular a la izquierda, que se ve en una vista anterior de la articulación del hombro, y a la derecha vemos la vista posterior de la articulación con el músculo supraespinoso en la fosa supraespinosa, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Como se puede ver en la imagen, todos los músculos terminan de manera íntima en la cabeza del húmero y se relacionan con la articulación glenohumeral, funcionando y manteniéndola como verdaderos ligamentos activos. Ya hablamos sobre los huesos y las articulaciones de la cintura pectoral, ahora nos queda hablar sobre los músculos. Me pareció importante en este momento donde está difícil acceder a un preparado anatómico que tengan las imágenes, aunque sean de un atlas, pero bueno, esto queda en cada uno, repasarlo en casa, mirar inserciones, inervación, irrigación y las relaciones de los músculos, porque es muy importante tenerlo leído para cuando puedan acceder a los preparados. Tenemos acá una vista posterior de un hombro. Ahí la brújula nos marca que es superior, que es inferior, que es lateral y que es medial. Y como vemos son los músculos que unen el tórax con la cintura escapular. Están todas las referencias en las imágenes para que lo repasen en casa tranquilos. Acá vemos cómo está rebatido el músculo trapecio y cómo está rebatido el músculo deltoides para ver la profundidad de los otros músculos que se relacionan con el hombro que tienen que repasar. Acá vemos una vista anterior del hombro sin disecar. Ahí la brújula nos marca que es medial y que es lateral. Donde se ve bien el músculo deltoides, el pectoral mayor y el trapecio. Y una vez rebatido el músculo pectoral mayor, vemos en profundidad el músculo pectoral menor y el resto de las estructuras que nos interesan. Y ahí a la profundidad vamos a ver la fosa axilar, que no es propio de esta clase, pero que es importante también que sepan describirla. Bueno, muy bien. Una vez que describimos todas las estructuras por separado, ahora vamos a hablar de biomecánica del hombro. Todas las articulaciones que hablamos forman parte del complejo articular del hombro y es necesario que todas estén presentes y que funcionen de manera correcta para que se puedan producir los movimientos que vamos a describir a continuación. Como dijimos, el hombro, la articulación del hombro es una de las articulaciones más móviles de todo el cuerpo humano. Tiene 3 grados de libertad, lo que permite orientar el miembro superior en 3 planos distintos del espacio. Bueno, el primer movimiento al que nos vamos a referir es la flexión, que junto con la extensión va a producirse en un eje transversal sobre un plano sagital. Como en todo el tiempo estamos volviendo a las definiciones del primer trabajo práctico, es importante que conozcan la terminología anatómica para poder entender y describir todos los trabajos prácticos. El movimiento de flexión va a involucrar los músculos que aparecen en la pantalla, el deltoides, el fascículo acromial y el clavicular, el supraespinoso, pectoral mayor, coracobraquial y bíceps braquial. Va a tener 3 fases la flexión, que van a involucrar la articulación glenohumeral, la unión escapulotorácica y las articulaciones vertebrales. El primer dibujito se refiere a la primera fase de la flexión, que es puramente en la articulación glenohumeral y va a llegar hasta los 30 grados. Se limita por la tensión del ligamento coracohumeral y los músculos antagonistas. Para que se produzca la segunda fase, tiene que entrar en participación la articulación escapulotorácica. Llega hasta los 120 grados y como vemos las flechas rojas que se ven en el esquema, la escápula tiene que producir un movimiento de basculación
hacia anterior para permitir que el hombro siga flexionándose. La tercera fase, que llega hasta los 180 grados, necesita que se involucren las articulaciones intervertebrales. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la columna vertebral tiene que hacer una hiperextensión para poder llevar el brazo en flexión hasta esa altura. La extensión es un movimiento de escasa amplitud que llega hasta los 30-50 grados, que va a estar dado por los fascículos posteriores del deltoides, la cabeza larga del tríceps, el dorsal ancho y el redondo mayor. Por otro lado, la abducción es un movimiento que se realiza en un eje antero-posterior sobre un plano coronal. El principal músculo abductor va a ser el deltoides, seguido por el supraespinoso y en menor medida el infraespinoso. Como vemos en el esquema, el movimiento tiene 3 fases. El primer hombre está en posición de reposo. El segundo describe la primera fase de la abducción que llega hasta los 60-90 grados e involucra específicamente la articulación glenohumeral. Esta articulación se bloquea con el impacto del trocánter mayor con el borde superior de la cavidad glenoidea y sucede algo similar a lo que pasa en la flexión, que sería la segunda fase que involucra la articulación escapulotorácica y necesitamos que la escápula bascule sobre el tórax para poder seguir abduciendo. Una vez que ese movimiento se limita, necesitamos la participación de las vértebras para la tercera fase que llega hasta los 180 grados, en donde vemos que se produce una hiperextensión de la columna y una contracción de los músculos espinales contralaterales. El movimiento de abducción puro no existe en una posición anatómica normal, o en realidad es muy limitado, llega hasta los 8 grados como máximo. Pero es un movimiento importante ya que para algunas posiciones, por ejemplo, si querés acercar los codos al tronco o en el caso de que quisieras llevar algún objeto entre el tronco y el hombro, ¿no? Abajo del brazo. Lo que sucede es que la cabeza del húmero se desliza debajo de la bóveda acromial, como se ve en el esquema, y los principales músculos son el pectoral mayor, que en este caso es un músculo que tiene mucha potencia para este movimiento, el dorsal ancho y la cabeza larga del tríceps braquial. El último movimiento es la rotación, que se produce en un eje vertical del húmero. Para valorar la rotación interna y externa pura del hombro, necesitamos que el antebrazo se encuentre flexionado a 90 grados en un plano sagital para que no se sume, digamos, la pronosupinación del antebrazo a la rotación. La rotación lateral puede llegar hasta los 80-95 grados y la van a dar los músculos infraespinoso y redondo menor. La rotación en medial, en cambio, va a ser parte o va a ser a cargo de los músculos subescapular, bíceps braquial y redondo mayor y va a llegar hasta los 30-50 grados. Va a estar limitada por la tensión de la cápsula articular. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos. Cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en el foro de su turno y van a estar sus ayudantes o su jefe de trabajos prácticos para contestarles. Armé 3 preguntitas a manera de integración de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que bueno, pueden responder en sus casas. La primera es, ¿la articulación glenohumeral es una articulación compleja? Y la respuesta es no, porque no tiene disco o menisco. Recuerden que la articulación glenohumeral tiene un rodete, pero no tiene disco ni menisco. ¿Qué nervios se encargarán de la rotación lateral o externa del hombro? La respuesta es el nervio supraescapular, que se va a encargar de inervar al músculo infraespinoso, y el nervio axilar, que va a dar un ramo colateral que va a inervar al músculo redondo menor. Muy bien. La última pregunta es, ¿qué movimiento va a tener mayormente limitado un paciente con una lesión en el músculo deltoides?
Y la respuesta es la abducción del hombro. El deltoides participa en muchos movimientos del hombro por sus inserciones, pero es el principal músculo abductor, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido, les dejo la bibliografía y les deseo muchos éxitos.